Nuestra vida está llena de decisiones. Desde que abrimos nuestros ojos empezamos a decidir si nos levantamos o no de la cama, si llegamos temprano o no a nuestras actividades diarias y responsabilidades, en fin. Pero no solamente el decidir cada segundo de nuestra vida, sino cómo formar a nuestros hijos, cómo educar a esos pequeños que van hacia arriba a decidir, y que esas decisiones tienen consecuencias, que no solamente estamos eligiendo hacer algo, sino acarrear con las consecuencias que esto nos traiga, sean buenas o malas. Vamos a hablar de este tema con la licenciada Michelle Kronemann. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, vamos a hablar de las decisiones. Realmente es bastante difícil enseñarle a nuestros hijos cómo decidir. ¿Cómo realmente podemos hacer nosotros para que ellos aprendan que esas decisiones implican todo un proceso de análisis y que cuando yo decido también debo asumir una consecuencia, como lo dijimos ahora también? Los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Eso es una frase que siempre la repetimos una y otra vez en la mayoría de los temas que hablamos cuando se refiere a la educación de los pequeñitos y las pequeñitas. Realmente es muy importante que como padres y madres ustedes traten de enseñarle con alternativas sencillas y acordes a la edad cómo decidir. Muchas veces olvidamos que los niños y las niñas pequeñitas y pequeñitos necesitan verdaderamente estar acorde, lo que vamos a pedirles que decidan con lo que ellos están viviendo. ¿Cómo empiezan las decisiones? Decidir con qué quiero jugar, qué quiero comer, pero el grave error que muchas veces se comete es que le damos todo un abanico de alternativas a nuestros hijos, de las posibilidades para decidir. ¿Qué quieren hacer el fin de semana? Muchas veces preguntamos. Realmente cuando los niños son menores de 10 años y muchas veces, dependiendo de su madurez, menores de 12 años, es importante que los padres siempre den esas posibles alternativas. Ojalá que no sean más de 2. Esto les va a ayudar muchísimo a poder aprender a decidir. Realmente las decisiones antes de los 12 años se deben enseñar de manera conductual. Cuando me refiero a que hablamos de cosas a nivel conductual, me refiero a que debemos ensayar a través del juego, a través de diferentes estrategias, por ejemplo cuentos, para que ellos aprendan las diferentes alternativas. ¿Qué pasa cuando un niño y una niña aprenden a decidir? Nosotros, una vez que les enseñamos esto, los enseñamos a ser autosuficientes. Y el proceso de ser autosuficiente es una de las herramientas más útiles en el transcurso de toda la vida. Claro. Para poder ser autosuficientes necesitamos primero tener confianza. Una vez que tenemos confianza debemos enseñarles a competir y una vez que les enseñamos a competir, a ser responsables de competir. ¿Por qué la confianza? Muchas veces uno dice, no, sí, claro, yo confío en mi hijo y en mi hija desde que son pequeñitos, pero no les damos la oportunidad de asumir una responsabilidad acorde a su edad. Muchas veces, y como una vez le pasó a unos pacientes míos, la mamá le dice a un niño de 9 años, lo dejo en la casa, usted es responsable. Realmente en este momento sí, le está enseñando, le está dando al niño una responsabilidad que no está acorde a su edad y prácticamente está anticipando el fracaso. ¿Qué sucedió cuando ella llegó a la casa? El chiquito había salido, decidió que lo mejor era andar en bicicleta durante toda la tarde. Por supuesto que la mamá entró. Era menos aburrido. Era menos la palabra. Exactamente. No está, no, estoy muy aburrido. Eso es muy aburrido, mamá. Y realmente ahí tuvo la oportunidad de decidir. Lo que pasa es que, claro, la mamá salió de la casa y nunca le dio las alternativas posibles, además de que ya la responsabilidad era sumamente grande. Igual que, por ejemplo, la responsabilidad de tener un celular cuando son pequeñitos. Y ahora los chiquitos desde los 8, 9 años ya, mamá, papá, quiero un celular para Navidad. Un celular es un artefacto que se pierde fácilmente, que puede ser utilizado de forma también negativa, por ejemplo, hablar horas y horas o mandar mensajes de textos, o como también le pasó a otro paciente mío en un concurso televisivo, mandó 25 mensajes a 500 colores cada uno. Fue realmente, de verdad, una decisión que tomó de forma impulsiva, pero ¿qué pasó aquí? Los padres le dieron una responsabilidad que no estaba acorde a su edad. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, y cuando nosotros demos responsabilidades, pensemos que estas tienen que realmente, tenemos que saber que realmente el niño puede hacerlo, como por ejemplo, qué juguete quiere jugar, qué restaurante quiere que elijamos el fin de semana. Eso sí, nosotros como adultos debemos decir, ¿quieres ir a este lugar o a este otro lugar? El niño podrá decir, no quiero ir a ninguno de los dos. Bueno,
papá y mamá decidieron que estos son los lugares, tú puedes elegir. Cuando las posibilidades se resumen únicamente a 2 o a pocas posibilidades, el niño y la niña se le es mucho más sencillo porque disminuye su ansiedad. Cuando les presentamos todo ese abanico y esa cantidad de posibilidades, por ejemplo, ¿qué querés para Navidad? Y se le abre todo una cantidad. Sí. Realmente, inclusive es una gran consecuencia a nivel de padres, porque después, ¿cómo vamos deteniendo nosotros? Porque los niños ahora quieren cada vez cosas muchísimo más sofisticadas, que muchas veces se salen de lo que se supone deberían estar esperando para determinada edad. Realmente, en este caso, cuando nosotros logramos darles la confianza, pero eso sí, brindándoles las herramientas para que puedan decidir, entonces dejarlos competir. Qué importante es plantearles retos de qué cosas pueden ellos estar decidiendo una y otra vez. Hoy decido que bueno, me voy a quedar en la casa de fulanito, mañana voy a ir a la otra, pero eso sí, siempre tiene que haber muchísima supervisión. Los padres no pueden dejar a los hijos pretendiendo que por sentido común se les va a ocurrir cuál es la mejor alternativa. Esto no puede ser así. Y además de eso, pienso yo, ¿verdad? Eso es una opinión muy personal. Los chicos no saben medir las consecuencias. Entonces ellos dicen, ay sí, es muy divertido esto, pero no pueden pensar si aquello puede ser muy peligroso para ellos. Subirse a un mueble o tirarse de algún lugar, coger un juguete que no es adecuado para ellos, no sé, tantas cosas, meterse en sitios de internet que no son los adecuados para ellos. Entonces no saben medir esas consecuencias. Entonces a la hora que estamos eligiendo qué hacer, estamos también eligiendo las consecuencias que vamos a tener. Así es. Entonces es mucho más sencillo si nosotros les enseñamos por medio de ensayos, sin que se esté presentando el momento, que no sea la crisis, ya eligieron mal, ya ahí vayan el regaño, pero si nosotros lo hacemos antes, bueno, si cuando uno está en internet puede tener las posibilidades de que se presenten estas y estas páginas, bueno, ahí hay que tratar de tener la capacidad de decidir cuáles son las correctas, sobre todo las que dicen para menores o mayores, siempre las páginas tienen alguna indicación, es un ejemplo. Entonces, si nosotros anticipamos con nuestros pequeñitos y pequeñitas cómo poder decidir, eso sí, presentándoles también la consecuencia de forma anticipada, entonces va a ser mucho más sencillo, no vamos prácticamente a anticipar el fracaso, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Les decimos, estudien, y les decimos, usted se atiene a la consecuencia, si no estudia, pero nunca les decimos cuál es la consecuencia, qué puede suceder. Muchas veces exageramos esas consecuencias también, son desproporcionadas. Y poco a poco en diferentes programas que vamos a empezar a hablar de este tema, porque es realmente muy importante. Muy importante y que nos va a abocar bastante tiempo, creo. Exactamente, vamos entonces a empezar a hablar de cómo, como padres de familia, empezar a ayudarles a nuestros hijos a también a tener sentido común cuando se refieren a consecuencias. Excelente, me parece muy bien. Bueno, Michelle, como siempre es un placer. Muchas gracias, un gusto que hayas estado por acá. El 2283-0278, el número de teléfono de nuestra compañera Michelle, para que usted le pueda contactar, hacerle su consulta, o bien llámela, que yo sé que ella siempre está deseosa de conocer su opinión y sugerencias que puedan tener de temas. Muchísimas gracias, Un placer, Mauri.